Vamos ahora, JM, a darle paso a Felipe Gómez Martínez, quien es dominicano, colega mío, es periodista. Él ejerce en Puerto Rico, tiene más de 35 años de experiencia, tanto en televisión, radio, como periódicos, y es deportista y también meteorólogo del Canal 4. Felipe, queremos hablar contigo acerca de los efectos e impacto que el paso de la tormenta Isaías ha dejado en Puerto Rico, y de manera muy particular saber de la comunidad dominicana que reside en esa isla. Bienvenido, Felipe, al Sol de los Sábados. Activa tu micrófono. El audio, Felipe. Ahora sí. Copeta. Sofía, Yuri, Guarocuya y el que está texteando que no tengo el nombre. Pedro. Pedro, saludos. Le saluda un escogidista con todo lo que eso implique. Ay, Ernesto. Ale Rodríguez, escogidista. También está Ernesto Jiménez acá y somos colegas escogidistas, al parecer. Bueno, pues estamos bien. Iban las águilas. Pues fíjense, lamentablemente la tormenta golpeó en varias regiones donde hay una alta concentración de compatriotas dominicanos. Entiéndase San Juan, la capital, particularmente en el barrio obrero, y también en la zona oeste, en el área del pueblo de Mayagüez, donde también hay una alta concentración de dominicanos. La información que teníamos esta noche es que la tormenta no causó muchas fatalidades. A lo sumo, una persona que trató de cruzar un cuerpo de agua con su guagua y lamentablemente el vehículo fue arrastrado y la joven, que es puertorriqueña, tengo entendido, pues falleció. De ciudadanos dominicanos que hayan muerto por causa de la tormenta, ninguno. Sí, obviamente deben haber varios cuyas propiedades se perdieron por causa de las inundaciones, que como siempre ocurre en este tipo de fenómenos atmosféricos, es el principal peligro. La gente tiende a pensar que es el viento, pero en realidad viene siendo el agua que causa las inundaciones, que causa los deslaves, derrumbes. En el área oeste, yo estuve destacado en el área de Mayagüez. El miércoles transcurrió con normalidad, pero entonces la madrugada del jueves fue que parte de la convección de las tronadas y lluvia que arrastraba a Isaías cuando su centro comenzaba a pasar por el este de República Dominicana, ahí se desataron todos los males, como dicen. Crecieron muchas quebradas, caños, ríos, convergieron golpes de agua de distintos cuerpos, de distintas zonas, y por lo menos recuerdo en un sector Río Hondo, en Quebrada Grande, Mayagüez, varias familias, cerca de 8, tuvieron que salir apresuradamente de sus hogares para poder salvar sus vidas. La tragedia sería material, porque perdieron mobiliario y enseres, ropa, etcétera. Y esto pues complica, y debe ser igual en República Dominicana, complica porque ocurre en medio de una pandemia. Entonces los refugios no pueden albergar la misma cantidad de gente porque hay que mantener el distanciamiento físico. La exhortación que se le hizo a la gente es que en la medida que pueda no llegues al refugio, trata de llegar a un lugar seguro con familiares o allegados, pero de nuevo, ahí está también la pandemia de por medio. Así que viene siendo como que una nueva prueba de fuego en el caso de Puerto Rico. De nuevo, es lo mismo en Dominicana, enfrentar una tragedia atmosférica nuevamente que hizo revivir el fantasma del huracán María. De hecho, en muchos sectores se nos dice que, por ejemplo, crecidas de ríos, deslaves y también inundaciones ocurrieron a causa de la tormenta Isaías, que no ocurrieron con el huracán María, siendo el huracán María más poderoso, pero obviamente en esa zona oeste el María no golpeó tanto como ha golpeado Isaías con estas cantidades de lluvia. Y pues una actualidad. Mira, Felipe, dígame. Me dice, yo tengo familiares en el área de Jayuya,
que es un área montañosa. Me dicen ellos que estaban sin energía eléctrica y parece que también con inundaciones. ¿Hay lugares así, incomunicados, sin energía, que tengan conocimiento, o esos son casos aislados? Me dicen que Trujillo Alto está sin luz todavía. Trujillo Alto, y dame a buscar la más reciente actualización. Esto no es solamente por la tormenta. Ok, eso ya. Viene de antes. Previo a la tormenta hubo un apagón, dejó sin servicio de electricidad a cerca de 1.5 clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso acá lo extrapolamos a posiblemente, no, perdóname, 500,000 clientes. Wow, pero muchas personas. Estamos hablando de 1.5 millones de personas. De una población de 3 millones, eso es mucho. Sí, y entonces esto ocurrió antes de que llegara el temporal, porque hubo una supuesta avería. Los directivos dicen que posiblemente hubo sabotaje y eso. La controversia, y estamos en eso. La causa de ese apagón está pendiente. Y se agravó ahora con esta situación. Pero se agrava entonces con la situación que viene siendo la siguiente hasta anoche, ya que ustedes preguntaron de varios pueblos. En la región de Arecibo, que es al norte centro de Puerto Rico, había 8,000 clientes sin servicio. En la región de Bayamón, que viene siendo la más cercana a la zona metropolitana, Bayamón viene siendo una de las ciudades más grandes en Puerto Rico, e incluye municipios cercanos: Cataño, Toa Baja, Corozal, Toa Alta. Ahí hay 2,047 clientes sin servicio de electricidad. En Carolina, que es la otra ciudad grande que queda al lado de San Juan, donde está el aeropuerto, y Canóvanas, que hay una alta concentración de ciudadanos dominicanos, ahí habían 251 clientes sin electricidad. En Caguas, 9,930. En Mayagüez, que es donde también hay muchos dominicanos, 58,649, que es la región con más personas sin electricidad. Ahí está Jayuya. Ponce, que queda en el sur, la segunda ciudad más importante, 12,410, y San Juan, la capital, donde también hay una alta concentración de ciudadanos dominicanos, 21,500 personas sin electricidad. Y entonces se complica porque también no funcionan sistemas de bombeo de agua, y hay muchas comunidades también que no tienen servicio de agua, de nuevo, en medio de una pandemia, que sabemos que es esencial lavarse las manos con jabón para poder... Felipe, una pregunta breve. Pedro Manuel Casals y yo estábamos tratando más temprano un tema. Como Millicent te presentó como periodista, tú eres bastante reconocido en Puerto Rico, trabajaste en Univisión, me acuerdo que te vi ahí la primera vez. No quiero que pienses que es una pregunta malintencionada. Siéntete en libertad de no responderla. En las elecciones pasadas de Estados Unidos, tú eras director de comunicaciones de Hillary Clinton, ¿correcto? Trabajé para que cuando no estaba ejerciendo funciones de periodista, teníamos un grupo de compañeros que quedaron desempleados de Univisión casualmente, y fundamos un negocio de proveer contenido noticioso a clientes privados. Me llegó esa oportunidad de trabajar como director de prensa de la campaña de Hillary Clinton. Allá en Puerto Rico. Exacto. Entonces, siéntete en libertad de no responderla. Pero temprano estábamos Pedro Manuel Casals y yo hablando de la liberación de documentos en cuanto al caso del fallecido Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, y cómo esto tocaba a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Es un tema muy público, muy nuevo. No sé si algo que tú nos puedas compartir, dado que tú trabajaste en ese campo. No te sientas obligado de que tienes que decirlo, porque tampoco te quiero meter mal medio de la cuenta. Pero quizás tu experiencia vale oro, porque Pedro y yo, por más pro gringo que seamos, yo casado con uno y vivía allá, y Pedro también, nosotros no tenemos el acervo de conocimiento que tú tienes. Bueno, acá yo nunca tuve contacto, por ejemplo, porque ella no llegó, iba a venir, pero... Es verdad que ya nunca fue, parte de su derrota fue que se confió mucho y pues, entendió que no era necesario venir a Puerto Rico porque estaba gano. Pero con respecto a lo que tú planteas, yo, independientemente de donde yo trabaje, yo soy un favorecedor de la liberación de información para el público, lo que sea. Aquí no huele muy bien
tomando en consideración lo que se sabe del tipo de conducta del expresidente Clinton, a mí personalmente no me sorprendería que de alguna manera esté involucrado directa, indirectamente o indirectamente 2 veces con algún tipo de fiesta o actividad o qué sé yo. Así que yo lo más que te puedo decir en este momento es que favorezco que se liberen documentos, porque resulta muy sospechoso y de demasiada casualidad la cadena de eventos que rodean. Increíble, sí. Suicidios. La muerte de él, después el tiroteo de la jueza Esther Salas, todo eso. El esposo, el hijo. Increíble. El sospechoso muere, ¿sabes? Si yo fuese película, esto es de película. Si yo guionista de Hollywood, a mí me tienen el guión ahí. Finalmente, Felipe. Esto pasa una película de Jason Bourne y James Bond juntas. Un tema que no se nos puede quedar, amigos, es el manejo del coronavirus y el impacto que este ha tenido en Puerto Rico y en la comunidad dominicana en esa vecina nación. Felipe, ¿cómo evalúas el desempeño de las autoridades para intentar contener el contagio de este virus? ¿Y cómo evalúas el desempeño de los ciudadanos, que es un tema también trascendental al momento de enfrentar esta pandemia? Bueno, hoy se establecieron 2 récords en Puerto Rico. 455 casos confirmados por prueba molecular, la cifra más alta desde que empezó la emergencia de la pandemia. Estas son las cifras que da el gobierno. Y también récord en casos probables, que son los que son casos de pruebas rápidas, de pruebas serológicas. 532. 455 moleculares confirmados y 532 serológicos que ellos lo han clasificado de un tiempo para acá como casos probables. Cifras tan altas no se habían informado. Se informan hoy temprano en la mañana, 6 personas muertas. Eso suma como a 220 y pico las personas muertas. Fíjate qué casualidad que estos picos ocurren el día después que la gobernadora ofreciera, no fue una conferencia de prensa porque los periodistas no estuvieron presentes, un mensaje donde extendía la orden ejecutiva desde hoy hasta el mitad de mes, el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, el cierre de playas para recreación, el cierre de gimnasios, de bares. Gimnasio, todas esas cuestiones. Sí se puede abrir las ferreterías, que es lo único diferente. Las ferreterías pueden funcionar los domingos. Esto ocurre, había la expectativa de que como ha ido aumentando la cantidad de positivos, la cantidad de hospitalizaciones, la cantidad de uso de ventiladores o respiradores, la cantidad de muertes, había la expectativa de que ella iba a revertir, por ejemplo, a la primera fase, que era encierro y aislamiento, todo el mundo en sus casas, excepto situaciones extraordinarias de buscar medicamentos, de ir al hospital, o empleados de agencias de emergencia y de seguridad. Pero la explicación que dieron el equipo asesor médico es que el crecimiento daba señales de comenzar a estabilizarse. O sea, porque es como en la economía, tú puedes tener un crecimiento económico y de momento el crecimiento económico se detiene y puedes tener una baja, pero sigues creciendo, aunque tengas una baja. En este caso, eso es lo que ellos plantean, que ese crecimiento experimentado luego del Día de los Padres, del 4 de julio, y un descontrol que hubo fin de semana, pues eso como que se ha aguantado y entienden que va a seguir bajando. De ahí que no regresamos a la primera fase, sino que dejamos igual la fase anterior y se mantiene la prohibición. Por ejemplo, no se puede vender ni consumir alcohol luego de las 7 de la noche, no se puede vender ni consumir los domingos en lugares públicos, no se permite la aglomeración. Se hizo una excepción. Claro, acá tenemos el 9 de agosto primarias de los 2 partidos principales para las candidaturas a la gobernación, legislador, senado, alcaldías. Y sí permitió, pues, esas actividades electorales en cuanto a votación se refiere, no a aglomeración de personas. Okay. Preguntas también sobre el manejo del gobierno de esta situación.
Yo imagino que ha pasado como en muchos países que no vieron la escritura en la pared. En China fueron los primeros casos, luego el primer caso que llegó a Europa fue a través de un ciudadano alemán que viajó a China, luego la región de Lombardía, allá en donde está Milano, en Italia, Sí. y consecuentemente todos los países, la pandemia se comportó más o menos de la misma manera. Acá yo me recuerdo que al principio el secretario de salud, que tuvo que renunciar porque de verdad que la presión pública fue enorme, él planteaba, y la epidemióloga del estado, los dos, plantearon que no había tanto peligro con respecto a Puerto Rico porque el virus estaba en China. Como que se le olvidó que la gente viaja. Y pues como estaba en China, pues las medidas no fueron así inicialmente. Cuando llega el primer caso, que fue una turista italiana, pues ahí es que como que se levanta la voz de alerta y todo. Y, disculpa, ¿una turista italiana? Sí, llegó en un crucero. Aquí también. Y aquí fue un turista italiano también. Bajaron todos. Y hasta la Secretaría de Turismo estuvo, porque era la primera parada de ese crucero en Puerto Rico. Okay. Y hubo la cuestión esta de la fanfarria, de que llegaste por primera vez, bienvenido, y subieron una delegación y todo. Y ahí estaba el contaminado, que, como dicen aquí, que hacía orilla. Sí, y como entonces, una película. Sí, entonces, sí, la gobernadora, para ser justo, tomó la decisión incluso mucho antes que los estados en Estados Unidos de ordenar un cierre y un aislamiento físico. Claro, la presión del sector privado es enorme y llegó un punto donde la gente empezó a decir, pero es que la economía, y otros decían, bueno, es que ¿de qué vale la economía si no tiene gente saludable para trabajar? Y decidió reabrir y ocurrió lo que pasó en todos los lugares, pasó en República Dominicana, abres y hay el repunte. Entonces, fíjate que el gobierno al principio decía, este virus los detenemos unidos todos. Excelente. Cuando se liberaliza, cuando se empieza a autorizar la apertura de algunos sectores comerciales, y la gente que estaba loca por salir y qué sé yo. Salió en masa. En masa, pues cuando se descontrola la cosa, ya el virus no lo detenemos juntos, ya el virus lo detienen ustedes, ciudadanos, no el gobierno, lo detienen ustedes que se tienen que portar bien. Y así mismo ha sido, y ha sido una de las críticas principales que le han hecho a la gobernadora, que al principio tú decías, juntos lo hacemos, y cuando se te descontrola por una decisión que tú tomaste, la culpa es de ustedes. Felipe, dime. El tiempo se nos acabó, pero queremos agradecer encarecidamente tu participación. Sé que te despertamos y aceptaste levantarte para conversar con los dominicanos y las dominicanas. Y decirte también que el elenco del Sol de los Sábados ha quedado fascinado con tu participación. Felipe Gómez, una eminencia del periodismo en Puerto Rico. Lo único malo es que es escogidista, pero él no podía ser perfecto. Algún defecto tenía que tener. Yo lo que puedo decir es que todos aquellos que no son escogidistas tienen derecho a estar equivocados en la vida. Muchas gracias, Felipe. Cambio fuera. El Sol de los Sábados. El Sol de los Sábados.